En una gélida noche de invierno, un perro callejero entró cojeando en el hospital con un niño sin vida en sus mandíbulas. La exhausta enfermera Clara apenas podía creer lo que veía. Pero cuando se arrodilló para levantar al niño, el perro la miró con una mirada de desesperación y de lealtad imposible. Mientras seguía a este misterioso animal, Clara desentrañaría una historia oculta de sacrificio, traición y un amor que trascendía incluso la muerte. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. Era una de esas noches de invierno extremadamente frías en las que incluso el abrigo más resistente ofrecía poco alivio. El cielo era una extensión vasta y oscura, las estrellas brillaban débilmente entre jirones de nubes y el aire se sentía denso, casi helado. Clara, una enfermera exhausta en su tercer turno nocturno consecutivo, caminaba arrastrando los pies por los silenciosos pasillos del hospital. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo frío e inquebrantable que no llegaba a las sombras, añadiendo una sensación de aislamiento a la ya de por sí sombría atmósfera. Clara apenas podía sentir sus dedos por el frío exterior mientras se acomodaba, preparándose para lo que probablemente sería una noche como cualquier otra. A medida que pasaban los minutos, ella cayó en el ritmo familiar de su rutina. Este lugar era más que su lugar de trabajo, se había convertido en su refugio, un espacio donde podía ahogar sus propios pensamientos y concentrarse por completo en cuidar de los demás. A pesar de la sensación de propósito, cada cambio le pasó factura, desgastando su espíritu y su cuerpo de manera lenta pero constante. Una vez la había impulsado una profunda pasión por la enfermería, pero con el tiempo, ese fuego se había desvanecido. Ahora, el hospital se sentía menos como un santuario y más como una prisión, donde cada paciente era otro recordatorio del entumecimiento emocional del que no podía deshacerse. Los pitidos rítmicos y constantes de los monitores cardíacos y el zumbido distante de la maquinaria parecían amplificar el silencio en lugar de llenarlo. Los sonidos eran tan consistentes que se convirtieron en parte del ruido blanco de su mundo, tranquilizador de una manera extraña pero también alienante. Había un vacío en los pasillos, una inquietante quietud que amplificaba la sensación de aislamiento de Clara, recordándole lo sola que a menudo se sentía, incluso cuando estaba rodeada de otras enfermeras, médicos y algún paciente ocasional. El turno de noche, aunque solitario, le ofrecía una rara oportunidad de escapar de su propia mente. Mientras caminaba por los pasillos, los recuerdos surgieron inesperadamente. Recordó su primer día en el hospital, años atrás, cuando su corazón estaba lleno de esperanza y compasión, listo para marcar la diferencia. Pero el tiempo la había desgastado. En algún momento del camino, había perdido de vista el propósito que la había traído hasta allí. La monotonía, las pérdidas y el bucle interminable del sufrimiento humano habían ido embotando poco a poco su espíritu. Se suponía que esta noche no sería diferente, otra noche larga y sin incidentes que duraría hasta el amanecer. Sin embargo, esta vez algo se sintió diferente, un sentimiento inexplicable se agitó en los bordes de su mente, sacándola de su rutina habitual. Era casi como si el propio hospital estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Clara hizo caso omiso de la sensación, descartándola como fatiga o los extraños trucos que la mente realizaba en tan tranquila soledad. Sus rondas la llevaron a través de las diferentes salas, todas inquietantemente vacías, los pacientes dormidos o sedados, las luces bajas, proyectando sombras extrañas y estiradas en las paredes. Se dirigió hacia la entrada principal, un espacio en el que rara vez se detenía durante el turno de noche. Mientras se acercaba, le sorprendió el silencio que reinaba en todo, el aire pesado, como si alguna presencia hubiera entrado en el espacio, invisible pero palpable. Sus pasos resonaron en el silencio, un sonido extraño en una habitación que de otro modo estaría en silencio. Las puertas automáticas se abrieron de repente y una ráfaga de viento helado entró en el hospital y la hizo temblar. Se abrazó a sí misma instintivamente, preguntándose quién podría estar entrando al hospital a esa hora.
Y entonces, a través de la niebla helada del exterior, lo vio, una figura moviéndose en las sombras. Clara entrecerró los ojos, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. La figura parecía moverse con cautela, con un andar extraño que no se parecía mucho al de una persona. Sintió que su corazón comenzaba a acelerarse y su cuerpo se despertaba con una descarga de adrenalina. Sus manos se tensaron, listas para llamar a seguridad, pero algo en la figura la hizo vacilar, un impulso inexplicable de seguir observando, de ver que se acercaba. A medida que la forma se hizo más clara, sus ojos se abrieron como platos. Un perro desaliñado y tembloroso emergió de las sombras, con el pelaje enmarañado y enredado y el cuerpo temblando visiblemente por el frío. La vista en sí era bastante extraña, pero lo que paralizó a Clara fue lo que llevaba el perro, un niño pequeño e inmóvil acunado delicadamente entre sus mandíbulas. El niño parecía estar inconsciente, su pequeño rostro estaba pálido y sus labios teñidos de un preocupante tono azul. Clara parpadeó, preguntándose si realmente estaba viendo esto o si era algún tipo de alucinación por su cansancio. Pero fue real. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras corría hacia adelante, con la adrenalina corriendo por sus venas. Gritó suavemente, sin saber si el perro correría o reaccionaría agresivamente. Pero el perro se limitó a mirarla, con ojos oscuros e implorantes, como si comprendiera la urgencia de la situación. Las manos de Clara temblaron cuando se arrodilló ante ellos, abrumada por la urgencia instintiva de que este no era un encuentro cualquiera. Fuera lo que fuese lo que los había traído allí, supo en ese momento que esta noche sería diferente a cualquier otra. Las manos de Clara temblaron mientras se arrodillaba en el frío suelo del hospital, sus ojos moviéndose entre el rostro pálido del niño y el perro tembloroso que permanecía protector a su lado. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Era una escena inusual, casi surrealista, un perro callejero entrando solo al hospital era bastante extraño, pero uno con un niño en brazos estaba más allá de todo lo que ella podría haber imaginado. El aire se sentía pesado, cargado con el peso de algo inexplicable, algo que sabía que no podía ignorar. Por un momento, Clara no supo qué hacer. Sus instintos le dijeron que alcanzara al niño, le tomara el pulso y se asegurara de que respiraba. Sin embargo, la mirada intensa, casi humana, del perro la detuvo. Los ojos del perro eran de un marrón profundo y triste, una mirada que transmitía miedo y urgencia. No se inmutó, no ladró y no movió un músculo. Simplemente se quedó allí, esperando, como si supiera que Clara era la única que podía ayudar. Era como si, de alguna manera, el perro entendiera la importancia de traer al niño aquí. Lentamente, Clara extendió la mano y habló en un tono suave y tranquilizador para calmarse tanto a ella como al animal. «Está bien», murmuró, su voz apenas un susurro. «Estoy aquí para ayudar». El perro no se alejó. En cambio, bajó ligeramente la cabeza, sin apartar los ojos de los de ella, como si silenciosamente la instase a actuar. Clara respiró hondo y colocó suavemente sus dedos en la muñeca del niño, buscando el pulso. El alivio la invadió cuando lo encontró, débil, pero constante. El niño estaba vivo, aunque claramente necesitaba desesperadamente calor y atención médica. Las pocas personas esparcidas por la sala de espera se habían detenido en seco, observando la escena con los ojos muy abiertos y susurros en voz baja. Clara apenas los notó, concentrada por completo en el niño y el perro. Sintió el peso de cada segundo, consciente de que cualquier retraso podría costarle la vida al niño. Con movimientos rápidos y practicados, deslizó sus brazos alrededor del niño, acunando su cuerpo frío y frágil. La mirada atenta del perro seguía cada movimiento de ella, y ella podía sentir su presencia como una guardia constante y silenciosa. Mientras levantaba al niño en sus brazos, el perro dejó escapar un gemido bajo, un sonido tan suave pero lleno de una extraña y conmovedora tristeza. Clara miró hacia abajo y volvió a encontrarse con su mirada. No podía evitar la sensación de que este perro no estaba aquí solo por coincidencia.
Había un propósito inconfundible detrás de sus acciones, una urgencia en sus ojos que hablaba más que las palabras. Le dio al perro un gesto tranquilizador, prometió en silencio cuidar del niño y se dirigió por el pasillo hacia la sala de urgencias. Las enfermeras y los médicos que vieron a Clara cargando al niño rápidamente entraron en acción, saliendo de su asombro. Las preguntas surgieron de todas direcciones. ¿De dónde había salido el niño? ¿Estaba solo? Clara solo pudo negar con la cabeza, incapaz de explicar. Ella simplemente dijo: necesitamos calentarlo y revisarlo de inmediato. El equipo se movió eficientemente, colocando al niño en una cama y reuniendo el equipo. Clara se mantuvo cerca, incapaz de alejarse, como atraída por una cuerda invisible a la misteriosa llegada de esta pequeña y frágil vida. Una vez que el niño estuvo estable y rodeado de atención médica, Clara finalmente dio un paso atrás. Su cuerpo vibraba con una mezcla de alivio y confusión, su mente se llenaba de preguntas que no podía empezar a responder. Miró hacia la entrada, preguntándose si el perro todavía estaría allí, esperando. Se apresuró a regresar, con el pulso acelerado, y encontró al animal sentado pacientemente junto a la puerta, con los ojos todavía fijos en el pasillo al que habían llevado al niño. La tranquilidad del perro ante tanto caos la impactó profundamente. Se arrodilló junto al perro, con la mente dando vueltas. ¿Quién eres?, susurró, mitad para sí misma, mitad al perro. Extendió la mano y tocó suavemente su cabeza, sintiendo el pelaje frío y áspero bajo sus dedos. El perro no se apartó. En cambio, se inclinó hacia su tacto, como si comprendiera su desconcierto, como si también hubiera estado cargando una pesada carga. En ese momento de tranquilidad, Clara sintió una conexión extraña, un vínculo tácito que iba más allá de cualquier lógica. Los ojos del perro, llenos de una inteligencia que desafiaba toda explicación, se encontraron con los de ella, y Clara sintió que le dolía el corazón con una extraña mezcla de pena y asombro. No podía evitar la sensación de que este animal tenía una historia de supervivencia, de pérdida y de lealtad tan profunda que la había traído hasta aquí. Se puso de pie lentamente, su mirada se detuvo en el perro por un último momento antes de girarse para reunirse con sus colegas. Sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande que ella o esa noche en el hospital. Cuando Clara salió de la sala de emergencias, no pudo resistirse a mirar hacia las puertas donde atendían al niño. La imagen del perro cargando al niño todavía aparecía vívidamente en su mente. Ni siquiera había tenido oportunidad de comprobar si alguien había traído al perro con ellos, o si simplemente había entrado solo. Mientras regresaba a la entrada, vio al perro todavía sentado junto a la puerta, esperando pacientemente. Era como si el animal comprendiera silenciosamente que su misión aún no estaba completa. La postura del perro permaneció estoica, casi noble, mientras miraba por el pasillo hacia la sala de urgencias. Clara no podía evitar la sensación de que Leo, como había decidido llamarlo, era más que un simple callejero. Su lealtad hacia el niño, su calma ante el caos, todo en este perro parecía tener un propósito. Ella lentamente se acercó a él nuevamente, extendiendo su mano con cautela. Ella extendió la mano para acariciarle suavemente la cabeza y Leo, como si entendiera su intención, la miró con esos ojos conmovedores y cansados. Clara se arrodilló junto a Leo, sus pensamientos aceleraban mientras intentaba reconstruir el misterio de cómo había llegado a encontrar al niño. Cada instinto le decía que Leo no era un perro cualquiera, estaba aquí por una razón que Clara se sintió profundamente obligada a descubrir. Había una inteligencia en sus ojos que parecía casi humana, un destello de determinación que coincidía con la de ella. Durante unos momentos de silencio, simplemente se miraron el uno al otro, creciendo una conexión silenciosa entre ellos, una que no necesitaba palabras. De repente, el médico jefe de la sala de urgencias se acercó, su expresión era una mezcla de curiosidad y leve incredulidad. Clara, la llamó suavemente, haciéndole un gesto para que se acercara. Hemos logrado estabilizar al niño, pero no tenemos idea de quién es ni de dónde viene.
El niño no tenía ninguna identificación y no hay nadie aquí para reclamarlo. Clara volvió a mirar a Leo, luego a su colega, su mente trabajando rápidamente. Ella vaciló y luego dijo, el perro lo trajo aquí. No sé cómo ni por qué, pero llegó al hospital con el niño en brazos. El médico parpadeó, momentáneamente desconcertado por sus palabras. Pero después de una pausa, asintió y miró a Leo con un nuevo respeto. Tendremos que alertar a las autoridades, por supuesto, dijo, pero, este perro podría ser nuestro único vínculo para comprender de dónde vino el niño. Clara solo pudo estar de acuerdo, y la comprensión se apoderó de ella como una revelación. Leo no era simplemente un animal callejero, él fue la clave para desentrañar el misterio que rodea la llegada del niño. Su corazón latía con una extraña excitación mezclada con miedo. Durante las siguientes horas, Clara permaneció cerca tanto del niño como de Leo. Llegó la policía, tomó declaraciones y documentó las extrañas circunstancias. Leo mantuvo la calma, con la mirada fija en la sala de emergencias como si mantuviera una vigilia silenciosa por la seguridad del niño. Clara podía sentir la intensidad de su lealtad y protección. Nunca se había encontrado con un animal con un sentido de propósito tan profundo y eso la conmovió profundamente. En un momento, un oficial se acercó a Clara con el ceño fruncido por la curiosidad. Entonces, ¿este perro acaba de entrar con el niño? Clara asintió y explicó lo mejor que pudo los acontecimientos surrealistas que se habían desarrollado. El oficial sacudió la cabeza y miró a Leo con asombro. Tendremos que investigar más a fondo, pero por lo que parece, este perro puede haber salvado la vida del niño. Leo miró al oficial momentáneamente antes de volver a mirar al pasillo, sin distraerse en absoluto con la gente que lo rodeaba. A medida que la noche se hizo más profunda, Clara se encontró atraída nuevamente al lado de Leo, sentada tranquilamente junto a él fuera de la sala de emergencias. Sintió una gratitud abrumadora hacia él, aunque apenas entendía el alcance de su papel en todo esto. Leo apoyó la cabeza sobre las patas, en un gesto de tranquila paciencia. Clara colocó suavemente su mano sobre su espalda y sus dedos recorrieron su áspero pelaje. Se preguntó de dónde habría venido, cómo había encontrado al niño y qué lo había impulsado a traerlo allí. Cuando las primeras luces del sol entraron por las ventanas del hospital, Clara había tomado una decisión. Ella no iba a simplemente alejarse de este extraño evento, estaba decidida a aprender más sobre Leo, el niño y cualquier cadena de acontecimientos que los hubiera traído aquí. Su turno estaba terminando y estaba agotada, pero no podía soportar dejar el misterio sin resolver. Mientras miraba a Leo, estuvo segura de que el perro tenía las respuestas que necesitaba encontrar, respuestas que los llevarían a todos a un lugar que nunca podrían haber anticipado. Después de terminar su turno, Clara no se atrevía a salir del hospital. Se detuvo cerca de Leo, sintiendo la atracción del misterio que rodeaba al chico y un extraño sentido del deber. Su cansancio pesaba mucho sobre ella, pero sabía que no encontraría descanso a menos que descubriera más sobre este niño y su leal compañero canino. En silencio decidió investigar más a fondo, comenzando con cualquier cosa que la policía pudiera haber descubierto. Con Leo a su lado, sintió un atisbo de propósito que hacía tiempo que se había desvanecido de su vida diaria. El niño todavía estaba inconsciente, pero estable, su pequeño cuerpo envuelto en mantas, ganando poco a poco calor. Las enfermeras y los médicos lo controlaban periódicamente, aunque nadie podía explicar cómo había acabado en un estado tan crítico. Clara permaneció cerca, deslizándose en la habitación entre rondas, observando su respiración, notando cada leve signo de recuperación. Cada vez que entraba, sentía la presencia silenciosa de Leo esperando afuera, como si él tampoco estuviera dispuesto a dejar al niño solo. A media mañana, los agentes de policía regresaron al hospital para hablar con Clara y el personal. Interrogaron a todos sobre los extraños acontecimientos de la noche anterior, anotando cuidadosamente los detalles sobre la llegada de Leo y el estado del niño. Clara trató de explicar la actitud tranquila e intencional de Leo, su aparente decisión de llevar al niño a un lugar seguro,
pero sus palabras parecieron insuficientes para captar lo que había visto en los ojos del perro. Luchó por articular la conciencia del animal, la determinación casi humana que percibió en su mirada. Uno de los oficiales escuchó pensativamente, estudiando a Leo con creciente respeto. Si trajo al niño aquí, le dijo el oficial en voz baja a Clara, entonces tal vez sepa más que nosotros. Sus palabras flotaron en el aire, a la vez inquietantes y profundas. Clara asintió, una oleada de convicción fluyó a través de ella. Estaba segura de que Leo tenía respuestas que nadie podía ignorar. El oficial continuó, explicando que ayudaría a revisar las áreas y refugios cercanos, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el origen del niño. Con Leo como su silencioso compañero, Clara comenzó su propia búsqueda y decidió caminar por las calles circundantes con la esperanza de volver sobre los pasos de Leo. Trajo una correa y algunas golosinas, pero no tenía por qué preocuparse. Leo la siguió de buena gana, moviéndose con paso firme y decidido. Juntos, caminaron por las calles alrededor del hospital, explorando callejones y calles laterales, con la esperanza de que Leo pudiera llevarla a algún lugar que pudiera arrojar luz sobre la identidad de la niña. Mientras caminaban, Clara observaba atentamente a Leo, maravillándose de su concentración y su infalible sentido de orientación. A veces, hacía una pausa, con la nariz levantada en el aire y sus ojos explorando los alrededores como si buscara algo familiar. Cada vez que pasaban por un rincón oscuro o un edificio abandonado, Clara sentía un escalofrío de anticipación, preguntándose si estaban a punto de descubrir una pista oculta. Pero hora tras hora no encontraron nada, solo calles vacías y las huellas persistentes de una fría noche de invierno. Justo cuando Clara comenzaba a perder la esperanza, Leo de repente se animó y sus orejas se giraron hacia adelante al captar un olor desconocido. La condujo por un callejón estrecho y olvidado, bordeado de contenedores de metal oxidados y con un leve olor a cemento húmedo. El corazón de Clara latía con fuerza mientras la seguía, tratando de seguir el ritmo acelerado de Leo. Doblaron una esquina y allí, escondido detrás de una hilera de cajas vacías, Clara vio un pequeño refugio improvisado, armado con trozos de cartón y tela gastada. Clara, agachada, miró dentro y sintió una punzada de tristeza al contemplar la vista. Estaba claro que alguien había estado viviendo allí, mantas hechas jirones, un pequeño alijo de latas vacías y algunos juguetes esparcidos en el interior. Leo olfateó el suelo alrededor del refugio, con la nariz cerca de las mantas. El pecho de Clara se apretó cuando se dio cuenta, este podría ser el lugar donde el niño se había estado quedando, tal vez con alguien que lo cuidaba pero que no podía proporcionarle un lugar seguro. Clara se volvió hacia Leo y le puso una mano en la cabeza, sintiendo el peso del vínculo tácito entre ellos. Ahora entendía que Leo la había traído allí con un propósito y que este era solo el comienzo de su búsqueda. Se prometió a sí misma que encontraría a la persona relacionada con esta casa improvisada, alguien que podría revelar cómo el niño había llegado a correr tal peligro. En ese momento supo que su misión iba más allá de la mera curiosidad, fue un llamado a reconstruir esta frágil historia, a llevar justicia y curación a aquellos atrapados en las sombras. Mientras Clara miraba el refugio improvisado en el callejón, una punzada de tristeza la invadió. Las mantas pequeñas y andrajosas y los juguetes esparcidos hablaban de una vida llena de lucha y escasez. La nariz de Leo se demoró sobre las mantas y Clara sintió la urgencia de descubrir quién había estado allí y por qué. No podía evitar la sensación de que este refugio tenía una conexión importante con el niño que ahora yace inconsciente en el hospital. Clara acarició suavemente la cabeza de Leo, prometiendo en voz baja descubrir la historia que lo llevó hasta aquí. Justo cuando Clara estaba a punto de irse, escuchó un leve sonido más abajo en el callejón. Ella se tensó, sin saber qué esperar. Las orejas de Leo se animaron y se giró, con los ojos fijos en la figura en sombras que emergía lentamente de detrás de una pared. Una mujer, delgada y desaliñada, con los ojos hundidos y la ropa gastada, salió a la luz tenue.
Su mirada se posó primero en Leo y luego en Clara, quien instantáneamente reconoció la mezcla de miedo y cansancio en el rostro de la mujer. Había una tristeza en sus ojos que iba mucho más allá de su apariencia. Era una mirada que Clara había visto demasiadas veces en personas que habían pasado por dificultades inimaginables. Clara instintivamente dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Mi nombre es Clara. Trabajo en el hospital cercano. La mujer parecía cautelosa, sus ojos moviéndose entre Leo y Clara como si decidiera si confiar en ellos. ¿Está bien? Susurró finalmente la mujer, con la voz tensa y apenas audible. El corazón de Clara se apretó al darse cuenta de que debía ser la madre del niño. Ella sintió y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Sí, ahora está a salvo. Está en el hospital recibiendo la atención que necesita. La mujer dejó escapar un suspiro tembloroso, visiblemente aliviada pero todavía tensa. Se presentó como Elena y su voz estaba cargada de culpa y miedo. Elena explicó que no había podido proporcionarle un lugar seguro a su hijo, a pesar de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para protegerlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras describía las últimas semanas, como lo había cuidado todas las noches, esperando un milagro, hasta que la desesperación la llevó a tomar una decisión imposible. Lo había enviado con Leo, con la esperanza de que el perro encontrara ayuda donde ella no podía. A Elena se le quebró la voz al contar ese momento, la última vez que vio a su hijo. Describió la impotencia que la había abrumado, la sensación de no tener opciones y la desgarradora decisión de confiar en Leo, un perro que había encontrado vagando por las calles meses atrás. Había llegado a confiar en la lealtad de Leo, en su tranquila presencia y, en un momento de total desesperación, le había pedido que protegiera a su hijo cuando ella ya no podía hacerlo por sí misma. Sus palabras impactaron profundamente a Clara, dejándola sin palabras por un momento al comprender la enormidad de la decisión de Elena. Clara colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Elena, luchando por encontrar palabras que pudieran aliviar el dolor que sentía que irradiaba la mujer. Hiciste lo que pensaste que era mejor, murmuró Clara suavemente. Y gracias a Leo, tu hijo está vivo. Elena miró a Leo, su expresión era una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que Leo había salvado a su hijo y ese conocimiento pareció aliviar parte de la culpa que llevaba. Sin embargo, todavía había una profunda tristeza en sus ojos, el peso de años de dificultades y sacrificios que no podían aliviarse tan fácilmente. Se sentaron juntos en silencio por unos momentos, los sonidos de la ciudad distantes, como si respetaran el peso de la historia de Elena. Clara quería preguntar más, entender cómo había llegado Elena hasta allí, pero sentía que Elena ya estaba abrumada. En cambio, se ofreció gentilmente a llevar a Elena al hospital para permitirle ver a su hijo nuevamente. Elena vaciló, con la preocupación grabada en su rostro, pero finalmente asintió y respiró hondo como si se preparara para lo que se avecinaba. Con Leo a su lado, caminaron las pocas cuadras de regreso al hospital. Los pasos de Elena eran lentos, con los hombros encorvados bajo el peso de los años que había pasado sobreviviendo en las calles. Clara sintió una abrumadora admiración por esta mujer que había sacrificado todo por su hijo, incluso si eso significaba confiarlo a un perro callejero. Leo permaneció cerca de Elena, su presencia era a la vez reconfortante y firme, como un guardián silencioso que siempre había estado allí, cuidándolos a ambos. Cuando llegaron al hospital, Clara sintió una mezcla de alivio y anticipación. Esperaba que ver a su hijo seguro y cálido ayudara a Elena a sanar, que le ofreciera algo parecido a la paz después de todo lo que había soportado. Caminaron por los pasillos familiares, las luces esterilizadas arrojaban una extraña sensación de calma sobre la escena. Cuando llegaron a la habitación del niño, Elena vaciló en la puerta y le temblaba la mano mientras se preparaba para ver a su hijo una vez más. Clara asintió animándola y la guió suavemente a la habitación, donde se reuniría con el hijo por el que había sacrificado tanto para proteger.
Elena estaba justo dentro de la habitación del niño en el hospital, con los ojos llenos de lágrimas al ver a su hijo, su pequeño cuerpo descansando pacíficamente bajo las cálidas mantas. Clara se hizo a un lado silenciosamente, permitiendo a Elena y a su hijo este momento. Fue como si la preocupación y el alivio de toda una vida convergieran en el corazón de Elena, y contuvo un sollozo mientras extendía suavemente la mano y pasaba la mano por la mejilla de su hijo. Ella susurró palabras de consuelo, una oración de gratitud porque estaba a salvo, una promesa silenciosa de no dejarlo ir nunca más. Mientras Elena se sentaba junto a su hijo, Clara pudo ver la resiliencia de la mujer brillando a través de su cansancio. El niño se movió levemente, sus párpados temblaron, pero no despertó. Clara aprovechó la oportunidad para sentarse con Elena, ansiosa por saber más sobre cómo ella y su hijo habían llegado a este punto difícil. Poco a poco, Elena empezó a hablar, con voz suave pero llena de dolor y arrepentimiento. Habló de Rafael, el padre del niño, quien creía que los había abandonado años atrás, dejándola a ella y a su hijo solos frente al mundo. Elena explicó que había conocido a Rafael cuando ambos eran jóvenes y llenos de esperanza, con sueños de un futuro juntos. Pero un día, poco antes de que naciera el niño, Rafael se fue sin decir palabra, dejándola en un estado de shock y desesperación. No tuvo más remedio que sobrevivir sola, haciendo lo que pudiera para cuidar de su hijo. Con el tiempo, el resentimiento había reemplazado su amor por Rafael y se endureció ante los dolorosos recuerdos de su repentina partida. La ciudad se había convertido en su prisión, sus calles y callejones en un duro recordatorio de la vida que alguna vez había soñado. Al escuchar la historia de Elena, Clara sintió una profunda tristeza por la vida que Elena había soportado. Deseaba poder decir algo que aliviara el dolor de Elena y le ofreciera una nueva perspectiva. Fue entonces cuando Clara recordó algo, una pequeña caja que la policía le había entregado ese mismo día. Lo habían encontrado en el refugio improvisado, escondido entre las pocas pertenencias que Elena había dejado atrás. Clara apenas le había echado un vistazo, asumiendo que tenía poca importancia. Ahora se lo entregó a Elena, quien lo abrió con dedos temblorosos. Dentro de la caja había cartas, cada una cuidadosamente dirigida a Elena. La confusión cruzó por su rostro mientras sacaba una pila de sobres, algunos amarillentos por el tiempo, todos ellos con la letra de Rafael. Clara observó cómo Elena abría la primera carta y abrió mucho los ojos mientras leía. Rafael le había escrito explicándole que le habían diagnosticado una enfermedad terminal justo antes del nacimiento de su hijo. Temiendo que su enfermedad solo fuera una carga para Elena, tomó la desgarradora decisión de irse, creyendo que era un acto de misericordia. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena al leer las palabras que Rafael le había dejado. Cada carta revelaba a un hombre que, a pesar de su miedo a la muerte, la había amado profundamente y había hecho un inmenso sacrificio para evitarle el dolor. Sus cartas contenían instrucciones para que su hermano, Joao, se asegurara de que Elena y su hijo recibieran apoyo después de su muerte. Había dejado dinero y recursos, confiando en Joao para cuidar de su familia. Pero el último acto de amor de Rafael había quedado oculto y sus cartas y su apoyo se habían mantenido en secreto por el egoísmo de Joao. Clara observó cómo la expresión de Elena pasaba de la tristeza a la conmoción y luego a la ira. La traición fue aguda y abrumadora. Joao no solo le había robado la memoria de Rafael, sino que también la había condenado a ella y a su hijo a una vida de lucha. A medida que comprendió la verdad, los hombros de Elena se hundieron, una mezcla de dolor y traición pesando sobre su espíritu. Rafael no la había abandonado, había sacrificado todo para protegerla. Elena apretó las cartas contra su pecho y cerró los ojos mientras una avalancha de recuerdos la invadía. Clara puso una mano reconfortante en el hombro de Elena, con el corazón dolorido por la historia que se había desarrollado. Pudo ver que el descubrimiento de las cartas de Rafael había cambiado algo en Elena. A sus ojos, los años de ira y resentimiento estaban dando paso a algo más, una comprensión agridulce de que Rafael siempre la había amado a ella y a su hijo, incluso cuando enfrentaba su propia muerte.
Elena miró a Clara con la voz temblorosa. Pensé que no le importaba, pero nunca dejó de amarnos. Las manos de Elena temblaron mientras sostenía las cartas de Rafael y finalmente asimiló el peso de la traición de Joao. Se dio cuenta de que sus años de dificultades, la vida que ella y su hijo habían soportado en las calles, podrían haber sido diferentes si Joao hubiera honrado los deseos de Rafael. Clara sintió que su propia ira crecía al pensar en las acciones egoístas de Joao. Su traición había privado a Elena y a su hijo de la vida que Rafael había luchado por asegurarles. Para ambas mujeres estaba claro que Joao necesitaba afrontar las consecuencias de sus acciones. Clara sugirió llevar las cartas a las autoridades, para que la verdad saliera a la luz. Elena asintió, todavía visiblemente conmocionada, pero decidida. Las cartas que tenía en la mano parecían pedazos del amor de Rafael, un salvavidas que finalmente podía agarrar después de años de ahogarse en la desesperación. Mientras se preparaban para irse, Leo se acercó, presionando su cabeza suavemente contra la pierna de Elena, una presencia reconfortante en la tormenta de emociones que se arremolinaba a su alrededor. Se agachó y sus dedos se curvaron en el pelaje de Leo, arraigándose en el aquí y ahora. En comisaría, Clara y Elena explicaron todo, contando los hechos de la noche anterior y mostrando las cartas a los agentes. El peso de las palabras de Rafael y la evidencia del engaño de Joao crearon un caso inquebrantable. Los agentes les aseguraron que se abriría una investigación y que Joao rendiría cuentas. Al salir de la estación, Clara sintió que un sentimiento de justicia comenzaba a tomar forma, una resolución que finalmente podría traer paz a la memoria de Rafael y justicia para Elena y su hijo. Los hombros de Elena se relajaron ligeramente mientras caminaban de regreso al hospital. La tensión que una vez había llenado sus pasos fue reemplazada por una tranquila determinación. Ahora llevaba consigo el amor de Rafael, un tesoro escondido que le daría la fuerza para reconstruir su vida. Clara permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso mientras Elena procesaba el torbellino de emociones que la había invadido. Leo caminó cerca de ellos, su presencia constante era un recordatorio de la lealtad y el amor que lo habían guiado para salvar a su hijo. Llegaron al hospital y las luces esterilizadas y los pasillos limpios les dieron la bienvenida. Elena visitó a su hijo, sentándose a su lado y tomándole la mano mientras dormía. Podía sentir la presencia de Rafael con ella, un consuelo agridulce que alivió el dolor de los años que había pasado sola. Clara sintió una profunda sensación de alivio al saber que Elena había encontrado la verdad que necesitaba para sanar y que el sacrificio de Rafael no había sido en vano. Durante los días siguientes, Clara siguió visitando a Elena y a su hijo en el hospital. Su vínculo se hizo más fuerte, moldeado por las pruebas que habían enfrentado juntos y la esperanza compartida de que el legado de Rafael perduraría. Leo, el héroe silencioso, permaneció cerca de Elena y su hijo, un guardián leal que había sido testigo de sus momentos más oscuros y ahora compartía su camino hacia la curación. Cada día trajo una pequeña medida de paz, un viaje lento pero constante hacia un futuro mejor. Como prometieron, las autoridades investigaron las acciones de Joao y su traición se hizo pública. Clara y Elena se mantuvieron firmes, decididas a que se hiciera justicia. Joao intentó negarlo todo, pero las cartas y las claras instrucciones de Rafael hablaban por sí solas. Joao tuvo que rendir cuentas y enfrentar consecuencias legales por las dificultades que había infligido a Elena y su hijo. El veredicto del tribunal le dio a Elena una sensación de cierre, una resolución simbólica que le permitió abrazar plenamente el amor de Rafael sin que la sombra del engaño se cerniera sobre él. Clara, que había acompañado a Elena en cada paso del viaje, sintió un silencioso orgullo por el resultado. No solo había ayudado a una familia a recuperar su dignidad, sino que también había sido testigo de una transformación en su interior. Su trabajo en el hospital la había acercado a comprender las profundas conexiones que pueden surgir entre las personas, incluso en las dificultades. Leo había sido un héroe silencioso en esta historia, un guía improbable que la había llevado a un propósito que no sabía que necesitaba.
Con la traición de Joao ahora expuesta, Elena sintió que se le quitaba un peso del corazón. Ya no cargaba con la ira y el resentimiento que una vez la habían consumido. En cambio, se aferró al recuerdo del amor de Rafael, un amor que había perdurado incluso ante la muerte. Se prometió a sí misma que criaría a su hijo sabiendo que era querido y que su padre había sacrificado todo para garantizar su seguridad. A medida que el hijo de Elena se hizo más fuerte, ella también comenzó a recuperar sus fuerzas. Cada día en el hospital trajo pequeños momentos de alegría, una suave sonrisa de su hijo, una taza de té caliente compartida con Clara, la compañía siempre presente de Leo. Elena había encontrado una nueva sensación de paz, una aceptación de su pasado y una visión esperanzadora para el futuro. Sabía que el sacrificio de Rafael le había dado una segunda oportunidad y prometió honrar su memoria creando una vida llena de amor y resiliencia. Clara continuó visitándola, su propio espíritu animado por el viaje de Elena. Juntos comenzaron a discutir planes para el nuevo comienzo de Elena. Clara le presentó los recursos comunitarios, los programas de vivienda y las oportunidades educativas, guiándola hacia un futuro que parecía estar a su alcance por primera vez en años. Elena aprovechó estas oportunidades, agradecida por la amistad y el apoyo de Clara. Su vínculo se había convertido en una hermandad forjada en el dolor y la curación. Leo permaneció cerca, su lealtad inquebrantable. Era más que un perro callejero, era un símbolo del amor de Rafael y del coraje de Elena, un recordatorio constante del milagro que los había unido. Cada vez que Elena lo miraba a los ojos, sentía una oleada de gratitud, como si el propio Rafael hubiera enviado a Leo para protegerla a ella y a su hijo. Leo, a su manera silenciosa y firme, se había convertido en familia. En las semanas siguientes, Elena y su hijo abandonaron el hospital para comenzar su nueva vida. Con el apoyo de Clara, se mudaron a un pequeño apartamento cercano, un lugar modesto pero seguro donde finalmente podrían construir un futuro libre de las sombras de su pasado. Leo, por supuesto, se quedó con ellos y su presencia ahora era una constante reconfortante en sus vidas. Había demostrado ser un héroe, un guardián de un amor que trascendía incluso la muerte. Clara observaba desde lejos, agradecida de haber desempeñado un papel en su historia. Continuó su trabajo en el hospital, pero con un renovado sentido de propósito. La historia de Elena, Rafael y Leo le había recordado el poder de la conexión y la fuerza que puede surgir de los lugares más inesperados. Sus días ya no estaban llenos de entumecimiento, sino de silenciosa gratitud por la oportunidad de ayudar a los necesitados, incluso en las circunstancias más oscuras. Cuando salió el sol en un nuevo día, Elena, su hijo y Leo se sentaron juntos junto a su ventana, observando cómo el mundo cobraba vida con la luz de la mañana. Habían superado la tragedia y la pérdida, la traición y el dolor, pero juntos habían encontrado la esperanza. Y para Clara, saber que había sido parte de esta transformación fue un regalo que llevaría consigo para siempre, un recordatorio de que el amor, la lealtad y el sacrificio podían cambiar vidas, haciendo que incluso los corazones más rotos volvieran a la luz. Si te gustó esta historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta, compártela con alguien que sepas que se conmoverá y, por supuesto, suscríbete al canal. Juntos, exploraremos historias inspiradoras y momentos que tocan el corazón. Hasta el próximo video.